El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Bienvenidos a una nueva emisión de Entregamos Calidad de Vida. Estamos felices de poder estar con ustedes otra vez hablándoles sobre información de calidad sobre los servicios que ofrecen las empresas públicas municipales de Betania. En el programa de hoy estaremos hablando sobre el proceso de atención a las PQRs, la cual en la mayoría de las veces se presenta porque un usuario considera que tiene incrementos considerables y considera que no corresponden a sus consumos. En un programa anterior estuvimos hablando sobre el proceso de atención en la empresa, pero hoy vamos a conocer cómo es que son resueltas. Así que los invito a que continúen con nosotros. Les cuento que el proceso de PQRs inicia cuando un usuario se acerca a la empresa presentando su inconformidad frente a un incremento considerable en el consumo. Pero, ¿qué significa un incremento considerable? Esto se puede ejemplificar si en el caso mío, digamos yo tengo un consumo recurrente, digamos cada mes me llegan 5 metros cúbicos y durante el último mes el medidor registró 10 metros cúbicos. Y si yo tengo en cuenta que no he tenido visitas, considero que mi consumo ha sido el mismo, entonces ese sería un incremento considerable porque serían 5 metros cúbicos que yo no podría explicar. En ese caso yo me presentaría a la empresa y explicaría que ese consumo no corresponde a lo que yo me he gastado. Ahí es cuando inicia el proceso de PQRs. Y para mostrarles un poco mejor sobre cómo se hace esa revisión, estamos en la vivienda de uno de nuestros usuarios y estaremos hablando con la coordinadora operativa Milena Martínez y con el fontanero Octavio Palacio, que son quienes son los encargados de llevar a cabo la atención de estas PQRs. Milena, bienvenida. Muy buenos días, mi nombre es Milena Martínez, soy la coordinadora operativa de la empresa de servicios públicos y normalmente soy quien acompaña al fontanero a realizar estas visitas de PQR. Normalmente cuando un usuario, digamos que tiene alguna inconformidad referente a los servicios que la empresa brinda, normalmente es por altos consumos. Cuando es por altos consumos, resaltamos que se le indica al usuario que por favor no cancele la factura hasta que se le haga una revisión en su vivienda. ¿Por qué? Porque estos altos consumos pueden ser, digamos, por una fuga o quizás por una mala lectura, que eso puede suceder. Una vez el usuario manifiesta su inconformidad, se registra en el sistema la PQR y el sistema nos arroja un formato. En este formato nosotros digamos que llenamos como los datos básicos de la persona, que son el nombre completo, que son la dirección y el número telefónico, porque nos debemos asegurar que la persona se encuentre en la vivienda para atendernos la visita. También hay un campo súper importante que es hallazgos encontrados, que es donde nosotros empezamos a describir como todo lo que encontramos en la vivienda. Y para iniciar con este proceso de revisión, Milena, cuéntanos por favor entonces qué es lo primero que se hace cuando se llega a la vivienda. Claro que sí, Tatiana, lo primero que se revisa es el medidor. Revisamos en qué condiciones está, si está, digamos, funcionando adecuadamente y procedemos a analizar la lectura anterior con la lectura actual. Cuando el fontanero me dice en qué lectura actual está, nosotros analizamos el consumo que lleva hasta la fecha, digamos para saber si es acorde al número de personas que habitan en la vivienda y también para verificar si existió de pronto una mala lectura, porque eso también puede pasar. Milena, ¿cuáles son las posibles causas de una mala lectura? ¿Esto por qué se da? Existen dos causas por las cuales se puede presentar una mala lectura. La primera es que la empresa solamente ha contratado un jefe de redes de alcantarillado y acueducto, que en este caso es don Octavio Palacio Zapata. Hay unas fechas programadas para las lecturas. Resulta que en esas fechas de pronto, digamos, hay un daño repentino que requiere de la reparación inmediata y de la presencia del fontanero. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que programar otros operarios que han acompañado una ruta al fontanero y que tienen conocimientos básicos.
Sin embargo, la ruta es un poco compleja. ¿Por qué? Porque digamos que esta vivienda queda acá, pero digamos que el medidor puede quedar en la esquina de allá. Entonces, si usted no tiene los conocimientos básicos de que ese es el medidor de esa vivienda, puede ocasionar una mala lectura. Por eso es fundamental, por eso es muy importante que si un usuario identifica una lectura que está muy elevada o quizás muy por debajo de lo que normalmente ella consume, se acerque a la oficina y presente la PQR. Otra de las causas por las cuales se puede presentar una mala lectura es porque esas fechas que están programadas las lecturas, llueve mucho y los medidores se empañan, digamos que se pueden inundar las cajillas de los medidores y esto genera una dificultad para poder evidenciar bien la lectura. Milena, y si no es una mala lectura, ¿cuál puede ser otra causa por la que se presenta ese incremento considerable? Si no es una mala lectura, puede ser por una fuga imperceptible. Estas fugas imperceptibles no pueden verse a simple vista. Digamos que en segundos pisos es un poco más fácil porque en el primer piso se empiezan a identificar humedades y digamos que hay una sospecha y es más fácil identificarla. Pero en los primeros pisos sí es un poco más complejo, porque normalmente en la mayoría de viviendas de acá del municipio la tubería está enterrada, entonces esta agua se empieza a filtrar hacia abajo y es un poco complicado identificar que haya una fuga imperceptible en este caso. Claro, entonces puede darse que aparecen incrementos súper altos en los consumos y sabemos que no hemos consumido toda esa agua. Entonces, usted nos habla de las fugas imperceptibles, pero entonces, ¿cómo se sabe que es una fuga imperceptible? ¿Cómo se pueden identificar? Bueno, lo primero que nosotros miramos, tanto el fontanero como yo, es el medidor, el tipo de medidor que tenga el usuario. ¿Por qué? Hay muchas de las viviendas que en el municipio tienen todavía, digamos que medidores con muchos años de vida útil, que sus consumos han sido superiores a 3.000 metros cúbicos, entonces digamos que ese funcionamiento de ese medidor no nos garantiza o no nos permite identificar si existe alguna fuga. En este caso, nosotros empezamos a poner un medidor antifugas. Este sistema nos permite, una vez se instale, identificar si hay alguna fuga porque tiene el sistema que tiene como una agujita que si hay un escape de agua, él empieza a hacer un movimiento. Entonces ahí nosotros identificamos que existe una fuga imperceptible. Entonces, ¿qué pasa si ese medidor de prueba, como usted nos dice, no identifica ninguna fuga, pero los consumos siguen siendo altos? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, hay dos cosas. Lo primero es que el medidor anterior, que digamos tenía su vida útil, puede haber contado más de lo normal. Entonces ese medidor antifugas que se instala se deja 15 días más o menos y empezamos a analizar el consumo. Si el consumo disminuye y son el mismo número de personas, entonces quiere decir que ese medidor que tienen anteriormente ya no les estaba funcionando porque había cumplido su vida útil. Y lo otro también puede presentarse es que realmente sea consumo de las personas. Se le da una serie ya de recomendaciones por parte del fontanero, se le dice que debe, cómo debe y de qué forma puede ahorrar más agua. En un programa anterior ya habíamos hablado sobre la vida útil de los medidores, en qué momento deben cambiarse, cuál es la garantía, quién debe asumir el costo de esos medidores, pero contémosle a los televidentes cuál es la vida útil de estos medidores y en qué momento entonces deben cambiarse. Bueno, un medidor normalmente puede durar 8 años garantizando su funcionamiento. Cuando pasa de los 8 años, digamos que ya no es tan, ya no nos da como esa seguridad de que realmente lo que esté contando en el medidor sea lo que se esté gastando. Y también cuando es superior a los 3.000 metros cúbicos. Cuando pasa este consumo ya digamos que no se garantiza este funcionamiento y se le recomienda al usuario enviándole una notificación al dueño de la vivienda que es recomendable que cambie el medidor por uno nuevo que tiene sistema antifugas y que digamos que nos da una plena seguridad de que lo que cuente o lo que muestre en la lectura sea lo que realmente el usuario está consumiendo. También es recurrente que las personas, cuando se les hace esa recomendación,
pregunten si entonces deben conseguir el medidor en una empresa, en otro lugar, o si la empresa la suministra. Hablemos sobre eso. Que deben tener en cuenta las personas si, digamos, no quieren comprar el medidor que ofrece la empresa y que además se puede diferir a cuotas, y no, entonces lo que ellos quieren hacer es comprarlo en otra parte e instalarlo por su cuenta. ¿Eso es posible? Es posible siempre y cuando sea un medidor que tenga la certificación por la entidad que le vende el medidor, pero deben estar certificados. Milena, ¿y qué pasa con las personas que presentan PQRs porque sus consumos anteriores han sido bajos durante varios meses y de repente aparece un consumo mucho más alto que quizá corresponde con su consumo real? Bueno, ahí hay dos cosas, Tatiana. La primera es que digamos que hay medidores que se encuentran malos, que se detienen por unos tiempos y después empiezan a contar normalmente. En estos casos nosotros recomendamos que cambien el medidor. Pero hay algo, hay muchos usuarios que piensan que cambiándole el medidor le va a seguir llegando lo que le contaba el medidor anterior, esas lecturas bajas, esos consumos bajos, y no, realmente cuando se cambia un medidor, él empieza a contar lo que se consume la persona, lo que es acorde al número de personas que habiten en esa vivienda. Entonces presentan sus PQRs porque esos consumos anteriores eran muy bajos y no eran consumos reales, era porque el medidor en este caso se detenía, volvía y contaba, entonces por eso nosotros recomendamos el cambio. En este punto también me parece muy importante resaltar para que los usuarios tengan en cuenta que no es lo mismo una vivienda en la que viven 3 personas a una vivienda en la que viven 6 o 7 personas, porque obviamente los consumos van a ser mucho más altos. Lo normal es que una persona consuma entre 4 o 5 metros cúbicos. Entonces hay algunos usuarios que se acercan a la empresa y dicen: ¿por qué si mi vecina que vive al frente mío y que barre, trapea y lava ropa igual que yo, tiene una factura con un costo muchísimo más bajo? Pues claro, no se está teniendo en cuenta que en la otra casa hay personas, hay otras 3 o 4 personas que están supliendo sus necesidades de hidratación, de limpieza, de aseo, y que incluso tienen vehículos que son lavados con ese agua del servicio de acueducto, y que entonces están consumiendo mucho más, y obviamente eso se ve reflejado en el costo de la factura. Entonces, al momento de analizar esos consumos, es importante tener en cuenta qué cantidad de personas viven en mi hogar, y de ahí se parte para hacer una multiplicación y evaluar cuál es la cantidad de metros cúbicos reales que deberíamos estar consumiendo. Las empresas públicas municipales de Betania te recuerdan las rutas de recolección selectiva que debes seguir para evitar proliferación de vectores contaminantes y mantener la zona urbana limpia y sana. Lunes y viernes, aprovecha para sacar tus residuos orgánicos. Puedes depositar cáscaras, restos de frutas y verduras, huesos, hojas secas, restos de comida o cualquier material biodegradable. Martes y sábados, estos días debes sacar los residuos inservibles, como por ejemplo ropa vieja, pañales desechables, papel y toallas sanitarias, cerámica, focos y lámparas, material Tetra Pak, envolturas de dulces o icopor. Los jueves saca los residuos reciclables como botas de caucho, plástico que estira, canastas de huevo, botellas de plástico y vidrio, enlatados, plegadizas, juguetes, papel y cartón que estén limpios y secos. Te invitamos a que dispongas tus residuos los días en que está estipulado, así evitas sanciones y contribuyes a cuidar nuestro municipio. Comprometidos con el cambio climático, porque Betania piensa verde. Empresas Públicas Municipales de Betania, entregamos calidad de vida. Una vez se analizan todas estas posibilidades, se ingresa a la casa del usuario para realizar la revisión, la cual es llevada a cabo por el fontanero, quien es la persona que tiene los conocimientos sobre tuberías. Don Octavio, bienvenido. Cuéntenos, por favor, cómo es esa revisión y evaluación que usted realiza en los hogares. Sí, muy buenos días. Lo que uno hace inmediatamente llega a la casa es revisar donde se consume agua. Comenzamos por este lado, por la cocina. ¿Qué es lo que se mira en la cocina? Normalmente miro que no esté botando agua la parte superior ni por esta parte de acá. Ya pasamos a la parte de abajo,
que también tenemos unas llaves que nos puede presentar fugas que el usuario no la nota. Por acá está todo bien, no hay ninguna fuga perceptible. Ya andamos y buscamos lo que es más que todo el sanitario o la ducha. Ingresamos al baño, miro, observo la ducha, la abro, me cierra normalmente, la perilla no tiene ninguna fuga. Continuamos con el sanitario. Muchas veces uno al destaparlo nota caer algo por la parte de acá y es el aguastoque que está molestando o la válvula de entrada. En este caso destapo, los niveles están muy bien, el sanitario no suena, lo que es el piso, otra llave no tiene goterero, los tornillos están secos, o sea, acá no hay problema en el momento. Seguimos por aquí con un lavamanos, revisamos la parte interna, una llave de cierre, no tiene humedad. Aquí tenemos la salida de la llave de lavamanos, está seca, los muros están secos. Aquí seguimos con el lavadero. La llave cierra normal y por aquí no se nota ningún desagüe con fugas, o sea que aquí no noto nada anormal. Don Octavio, en estos casos en los que no se encuentra ningún tipo de fuga, no se encuentra un goteo, no se encuentra un daño perceptible, ¿cuáles son esas preguntas que usted le hace al usuario para dar un veredicto sobre la posible causa del incremento desmedido? Bueno, lo primero que uno hace es preguntarle al usuario cuántas personas habitan aquí constantemente. No que entran y salen porque son temporales normalmente. Bueno, otra cosa muy importante es preguntarle a la persona que si en ese tiempo tuvo un daño no reportado, y quizás lo arregló él, o se fue por algo de la casa 8 días, se quedó una llave abierta, por X motivo suspendió servicio, se fue y entonces empezó a botar agua cuando llegó, estaba inundado y él no reportó eso altera los resultados del mes. Y cuando sí se encuentra un daño, ¿cuál es la recomendación que se le da al usuario? Y cuando hay un daño, por decir algo, se presenta mucho en los sanitarios, porque existe la válvula de entrada, que es la que sella la entrada del agua, y el aguasto, que es el que normalmente la gente lo llama como sapito, que ese también por ser un plástico, él se desgasta. Yo normalmente cuando voy a una casa, primero que todo, es pendiente sanitario. ¿Por qué? Porque él me muestra inmediatamente que está botando. Hay sanitarios que son las válvulas automáticas, que a usted cada rato le suena, pues como un chirridito, cada 10, 15 segundos. Especialmente cuando usted está dormido, pues usted se ve y quien entra al baño, porque el sanitario se va solo. Es porque esa válvula le está mostrando que tiene una fuga. Eso solamente las automáticas, que son las Fluomaster. Por general, en un sanitario es el que bota. Un sanitario en una noche puede botarse 1000 litros, dependiendo. Hay que estar muy pendiente de eso, que eso es lo que más altera. Otra cuestión, estamos hablando de un segundo piso. Cuando hay una fuga del sanitario es interna, normalmente aparece en el piso primero. ¿Por qué? Porque se hace un hueco entre la salida del sanitario y el tubo que recibe el agua para llevarla al agua sucia. Eso se presenta muy constantemente. Por eso uno, cuando un segundo piso mira y no encuentra daños, uno dice, normalmente es un consumo. No busquemos fugas porque casi nunca existe.
Entonces sí es muy importante estar atentos a esos sonidos en el sanitario o a los goteos en el lavadero, en el lavaplatos, porque sin duda cada gota que él vaya soltando durante el día se va a ver reflejado a final de mes con un incremento muy significativo en la factura. También es muy importante que los usuarios sepan que la empresa, como prestadora del servicio de acueducto, responde por los daños que se presenten del medidor hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un daño en mi sanitario o en mi lavaplatos o tengo una fuga imperceptible, es responsabilidad del dueño del domicilio, ya sea local comercial o que sea un hogar, asumir esos daños, ya sea contratando a un fontanero o contratando el servicio que ofrece la empresa, pero este tiene un costo adicional. Don Octavio, luego de que ya se han evaluado todas las posibilidades en esta atención a PQRs, ¿cuál es el procedimiento final que usted realiza para darle una solución a las personas? Dependiendo del daño, uno recomienda tales productos. A mí me gusta trabajar con productos de calidad. No es que consigo barato, porque lo barato sale caro. Pues mucha gente no tiene las facilidades, pero uno les dice, no, compren tal cosa que es más buena. Bueno, después que ya que se hizo la PQR, ya lleva uno a la oficina lo que lo que encontró, y ya le dan la solución. Para concluir, me parece muy importante que ustedes sepan que este es un servicio gratuito que ofrece la empresa. Es decir, ustedes no tienen que pagar para evaluar cuáles son las posibles causas de esos incrementos que tienen en sus hogares. También esperamos que hayan aprendido mucho y que ahora tengan una idea sobre cuál es el impacto de un daño o de una fuga imperceptible en cada hogar y por qué es que le debemos correr a ese tipo de situaciones presentando una PQR en la empresa. Le agradecemos a nuestra coordinadora operativa Milena Martínez y a nuestro jefe de redes de acueducto y alcantarillado Luis Octavio Palacio y a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde continuamente estamos compartiendo información de interés sobre los 3 servicios que ofrece la empresa, y a través de nuestro sitio web, que recuerden que es www.epmb-betania-antioquia.gov.co. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima emisión.